Un saludo para todos los que escuchen esta transmisión. Luego del anuncio de cierre del Hospital San Rafael de Girardot, que no es la primera vez que ocurre, quise escribir este texto para hacer una recapitulación de lo que un hospital que fue insigne en el departamento y en el país, eh, durante muchos años ha sufrido los atropellos por parte de los gobiernos nacionales y departamental, al igual que, como muchos hospitales del país, las consecuencias de la nefasta Ley 100 de 1993. Por eso titulo este texto Crónica de las muertes anunciadas del que fue un excelente hospital. Y dice así: el Hospital San Rafael de Girardot nació en el año 1902 por una iniciativa particular, luego de las secuelas de la Guerra de los Mil Días y para atender enfermos de la epidemia de viruela. La atención era realizada por médicos ad honorem y monjas. Luego recibió el apoyo de la Beneficencia de Cundinamarca y la Alcaldía de Girardot. Por la Ordenanza 036 de 1943, la Asamblea Departamental lo transformó en hospital provincial. Luego de la Ley 100 del 93, los hospitales públicos fueron convertidos en empresas, en el nuevo panorama creado del mercado de la salud con los nuevos intermediarios o llamados EPS. Por eso, mediante ordenanza 041 de julio del 96, se convierte en empresa social del Estado. Luego, por resolución 3122 de 2020, es reconocido como hospital de tercer nivel de atención. En ese momento, en esa década, el hospital ya era un centro de referencia de Cundinamarca y departamentos vecinos, contando con un alto nivel de atención profesional, tanto médica como de los demás trabajadores, al igual que de tecnología y estructura física. En la década de 2020, cuando en su primer gobierno Álvaro Uribe Vélez impulsó el programa teóricamente llamado Mejoramiento y Modernización Hospitalaria, que en la práctica y en la realidad se convirtió en liquidación, reestructuración hospitalaria y masacre masiva del personal de planta en la red hospitalaria de Colombia, en mayo de 2007, el Hospital San Rafael Universitario de Girardot fue intervenido por la Superintendencia Nacional de Salud con anuencia de Gobierno Nacional Departamental y cuyo único objetivo era el marchitamiento de la institución para posteriormente llevarlo a su liquidación. Esto además con el apoyo de la Asamblea Departamental, la Gobernación, la Alcaldía de Girardot y municipios vecinos, además de senadores de la región como Nancy Patricia Gutiérrez. Ante esta amenaza, en el hospital se creó el sindicato de empresas llamado Sintra San Rafael, cuyo objetivo era luchar y hacer ver que la liquidación del centro hospitalario no era necesaria. En esta época se elaboraron periódicos, se hicieron foros y por otros medios se demostró que el hospital era viable. A estos eventos asistieron, entre otros, el ministro de ese momento de Protección Social, Diego Palacio, posteriormente preso, delegado del gobernador Pablo Ardila, detenido también posteriormente, y luego Andrés González, el gobernador que efectuó la liquidación. Este último gobernador, Andrés González, tenía una deuda histórica con los trabajadores de los hospitales de Cundinamarca, ya que en su primera administración emitió un decreto donde supuestamente convertía a la mayoría de empleados públicos en trabajadores oficiales. Este decreto cayó luego en el Consejo de Estado y esto, en el momento de la liquidación, permitió que la mayor parte de los compañeros empleados públicos provisionales, que era la mayoría de empleados del hospital, salieran sin recibir un solo peso de indemnización al momento de la liquidación. Como estaba previsto por los gobiernos, a pesar del clamor de los trabajadores y los ciudadanos, el decreto departamental 41 del 25 de julio de 2008 ordenó la liquidación del Hospital Universitario San Rafael de Girardot y el decreto 145 del 5 de agosto de 2008 la supresión de todos los cargos de planta. Esto representó la masacre laboral de 550 empleados. Y el día de la toma del hospital, con intervención activa de la policía, el ejército de Benito Tolemaida con perros, los empleados de turno fueron sacados como si fueran delincuentes por la puerta principal
mientras que por la puerta de urgencia ingresaban los reemplazos de Caprecón. Esta nefasta institución fue revivida para ser EPS subsidiada y como IPS, en el caso que estamos hablando del Hospital de Girardot y otros hospitales, para hacer puente entre los hospitales liquidados públicos mientras se entregaban a un operador privado. En ese momento llegaron como líderes de este atropello Pedro Dávalos, quien venía de liquidar a la clínica San Pedro Claver del Seguro Social en Bogotá, y como líder de Fiduprevisora y quien manejaría la liquidación, Felipe Negret Mosquera, que era de las entrañas de Vargas Lleras y se convirtió en uno de los máximos liquidadores de entidades públicas del país, Seguro Social, Caprecón, Café Salud, Comeva y Cruz Blanca, entre otros. Y lo triste es que estos entes de fiduprevisora aún mantienen oficinas y personal pago por los contribuyentes años después de haber asesinado instituciones y dejar en la calle a sus trabajadores, como se diría coloquialmente, aún como chulos alimentándose de los muertos. Caprecón debería manejar el hospital por 9 meses, pero lo hizo por 3 años. En ese tiempo, igual que en otros sitios del país, aprovechó la estructura del hospital sin invertir nada, desapareció equipos y no le aportó ninguna tecnología, ni siquiera servían los ascensores. Queda por investigar a fondo la corrupción de la Contratación Nacional de Caprecón en medicamentos, comida, mantenimiento y otros. En esta debacle se nutrieron en su capital político personajes como Dilian Francisca Toro, actual gobernadora del Valle, y Roy Barreras, ahora candidato presidencial. Sin clarificar el detrimento patrimonial y la pésima atención, además de la impunidad de los responsables, es entregado el hospital por Caprecón, de nuevo a la gobernación, para que se manejara como un apéndice del hospital de la Samaritana. Hay que aclarar que en recientes declaraciones, el gobernador actual, Jorge Emilio Rey, dijo o ha dicho que durante ese periodo el hospital marchó bien. Entonces debemos preguntarnos, si marchaba bien, es incomprensible que su padrino político inicial, el exgobernador y exconvicto Álvaro Cruz Vargas, haya decidido, antes de ser encarcelado, entregarlo a la organización Dumial Médica en un contrato de operación de servicios por 25 años. En Álvaro Vargas no era extraño, ya que cuando fue gobernador, prefirió muchas veces dar el contrato de convida a la EPS del departamento a clínicas privadas y no al hospital público. En otro evento, con dineros públicos, construyó el Hospital Cardiovascular de Soacha y se lo entregó en bandeja a un privado por una concesión de 30 años. Retomando la liquidación del Hospital Universitario de Girardot, por decreto, como vimos en julio de 2008, el gobernador Andrés González emitió el decreto ordenanza 00281 del 16 de octubre del 2008, creando la empresa social Hospital Girardot, siendo esta una institución con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativo, cuyo objetivo es la prestación de salud a cargo del Estado. Y en su artículo cuarto expresa que podrá desarrollar funciones con operadores públicos o privados. Esto hay que dejarlo claro porque muchas personas olvidan o no saben que la gobernación de Cundinamarca, desde el 2008, cuando fue la liquidación, no ha dejado de ser la encargada de velar por el cumplimiento del derecho a la salud de los habitantes de Girardot y el Alto Magdalena. Por eso, el decir en los titulares actuales de prensa que Cundinamarca retomará las riendas del hospital no es cierto. Siempre ha tenido esa responsabilidad. Otra cosa es que haya derivado esa responsabilidad estatal a operadores como Domian Medical en el contrato 013 de 2015. Ese hospital de Girardot tiene una junta directiva de 6 miembros, dos del gobierno departamental, gobernador y secretario de salud, dos del sector profesional, una de comunidad y una de gremios de producción. Por eso extraña que en estos momentos ninguno de estos miembros, a excepción del gobernador y la secretaria de salud, se hayan manifestado ante el cierre del hospital. Esta junta, según estatutos, debe reunirse cada 2 meses, pero si buscamos en la página de la S. Girardot, en el sitio Acuerdos, no se encuentra ninguno emitido por dicha junta. Esto querría decir que todo lo manejaba únicamente la gerente Teresita Castañeda. Por eso sorprende además que este ente, que en el año 2025 tiene un presupuesto de más de 4.000 millones de pesos y firmó un contrato de interventoría con la firma RG Auditores SAS
por valor de 662 millones, se le haya entrado el elefante de la entrega del hospital por Domian y no se hayan dado cuenta los miembros de la Junta. Es sorprendente. Hay entonces que preguntarse cómo el gobernador Jorge Emilio Rey, su secretaria de Salud Neidy Adriana Tinjacá y los otros miembros de la Junta Directiva del Hospital Girardot no previeron nada y, como se dice coloquialmente, todo fue a sus espaldas. En el artículo 29 del decreto del ese Hospital Girardot existe un plan de emergencia donde se estipula que se deberá elaborar un plan de emergencia que garantice la prestación de servicios de salud en casos de emergencia o desastres. Pero no, como en Armero de hace 40 años, los encargados de prevenir el desastre esperaron que el lodo arrasara el pueblo y en este caso la negligencia de omisión permitió que se cerrara el hospital y esté en este momento cerrado. Pero volviendo unos años atrás, está documentado que en su primera administración, en 2017, el gobernador Rey y la Asamblea Departamental hicieron caso omiso de las quejas de veedores y usuarios por el mal servicio de Dumián. En ese mismo año, la Contraloría encontró 15 hallazgos administrativos y 2 disciplinarios, además de una irregular contratación por cooperativas por parte de Dumián. La misma interventoría contratada con la firma Geacon en 2019 declaró la inhabilidad de Dumián por 3 años. El Contralor Nacional Carlos Córdoba encontró 3 hallazgos administrativos, fiscales y disciplinarios. Pero realmente lo increíble, probablemente único en el mundo, ocurrió en febrero de 2021, en plena pandemia de COVID. Por orden de la Secretaría de Salud Departamental, fueron cerrados los pisos séptimo, octavo y noveno, además de los servicios de UCI neonatal, adulto, obstetricia y urgencias. También Supersalud, en este año, en abril del 2019, encontró 29 hallazgos eh, para argumentar el deficiente servicio de Dumian en ese momento. Entonces nos preguntaríamos, ¿habría más argumentos para liquidar el contrato con Dumian en 2021? Pues no. En este país macondiano, el gobernador Nicolás García juró ante los medios que se retiraba a Dumián y el departamento retomaría el hospital. La S Hospital de Girardot emitió unas multas a Dumián que nunca fueron pagadas y Dumián llevó la confrontación a un tribunal de arbitramiento donde en sentencia de agosto de 2021 se declaró un empate. Según esto, porque el Hospital San Rafael y Dumián habían incumplido por parejo en lo estipulado en el contrato. Y así, con esta veredicto, Dumián pasó por encima de los directivos y jurídicos de la S departamental y siguió tan campante como operador del Hospital San Rafael. Entonces, por todo lo dicho, sorprende que los miembros de la Junta Directiva, en especial el gobernador y la secretaria de Salud y la gerente del Hospital Girardot, tampoco hayan visto noticias nacionales y no se hayan enterado del cierre el 28 de mayo del 25 de la Clínica del Café operada por Dumián, o las constantes crisis y atrasos de salarios hasta por 7 meses de la Clínica María Ángel Dumián de Tuluá, en el Valle, solo por mencionar 2 casos de irregularidades de dicha organización. Y en el mismo Girardot, los profesionales de la salud han protestado muchas veces, la que mayor se recuerda hace 8 meses, por el constante atraso en sus pagos. Entonces, por esto sería importante conocer los documentos de interventoría realizada este año y las actas de reunión de la Junta Directiva para entender que solo cuando el 12 de diciembre del 25, la representante de Unión Medical, Carolina González Andrade, emitió un comunicado declarando la emergencia funcional, argumentando la no recuperación de cartera vencida de las EPS, y en esto hago un paréntesis, si este personaje que es representante de un sector privado dice esto de los EPS, ¿será que con estas evidencias alguien aún pueda defender la intermediación de estos mercaderes EPS y crean que no es necesaria una reforma estructural al sistema de salud? Volviendo al tema anterior, como decíamos, luego de la declaración de Dumián de cierre hospitalario, aparece el comunicado de la gerente del hospital Teresita de Jesús Castañeda Ponte. Surgen entonces las preguntas. La gerente y la junta directiva, ¿en dónde estaban para no anticiparse a esta tremenda crisis? ¿Por qué no utilizaron el artículo 229 de los estatutos de la S, creando un plan de emergencia previo a la entrega del hospital por parte de Dumián? La gerente en el comunicado dice que agradece a la gobernación y la Secretaría de Salud el acompañamiento. Lo mismo tendría que agradecer la población afectada cuando ellos son directos responsables de lo que está pasando. Agradece ella, dice también que agradece a la Procuraduría Regional. Y más bien no sería que este ente debería estarlos investigando por su irresponsabilidad social
disciplinaria y fiscal ante esta falta de planeación y previsión? Bueno, en Río Revuelto también salen los falsos redentores, como la actual diputada Nancy Patricia Gutiérrez, mostrándose en redes muy preocupada, olvidando que ella, cuando era presidenta del Senado y mano derecha de Uribe, apoyó la liquidación de la red hospitalaria, entre esas del Hospital Universitario Girardot. O esas alcaldes como Diego Escobar, que siendo alcalde en 2015 y representante de los ciudadanos de Girardot, no se opuso a la contratación con Domián. O el actual alcalde Salomón Said, que luego de 2 años como gobernante local, hasta ahora se manifiesta en las redes por la crisis del hospital. La promesa del gobernador Rey es que la Samaritana será el nuevo operador. Y es que la ES Hospital de Girardot, como lo hemos visto, no lo puede manejar si tiene todos los elementos reglamentarios para hacerlo. Se quiere seguir tratando a Girardot, a sus habitantes, el Alto Magdalena, como un barrio de Bogotá. Legalmente se puede crear una planta de personal como existió antes de 2008, con empleados públicos en la parte asistencial y contrato a término indefinido para trabajadores oficiales. No hay nada que lo impida si hay voluntad política, gobernador Rey, y asamblea departamental. Por eso ahora es el momento de medir la verdadera voluntad política del gobernador y la asamblea departamental y que la salud, como lo dice el artículo cuarto de los estatutos de la Hospital Girardot, de verdad sea prestada y garantizada por el Estado, con estabilidad laboral para los trabajadores, renovación tecnológica y adecuada accesibilidad a la población. La población de Girardot y el Alto Magdalena tiene la última palabra. El hospital de Girardot pertenece a sus habitantes, no es de los gobernantes. En esta época de distracción fiestera, hay que reflexionar un momento y pensar que no se siga jugando con el derecho a la salud. No crean en promesas y mensajes lastimeros de politiqueros que se han aprovechado por tantos años del erario público y estos, como otros nuevos, aspiran a seguirlo haciendo, engañando al pueblo en las próximas elecciones. Cada persona importa, cada paciente importa. No es como dijo el gobernador Rey, que sean trasladados los pacientes a Fusagasugá, a Bogotá o a donde digan las CPS, como si fueran bultos de papa. Cada paciente tiene una familia, la mayoría o muchos sin dinero para que un familiar los acompañe a otra ciudad sin saber cuánto tiempo durará su estancia hospitalaria. Hay que tener dignidad, conocer la verdad y luchar por los derechos, en este caso por el derecho fundamental a la salud. Esto lo debe hacer tanto la población afectada como los trabajadores de la salud. Este fue un mensaje de un antiguo trabajador del Hospital Universitario San Rafael de Girardot.